Bueno, ya sabemos, ¿eh? Sexto sentido, por supuesto, como siempre le digo, 6 sentidos no alcanzan, mire, para entender realmente la complejidad mundial. Lo repito una y otra vez. 6 sentidos no alcanza. Voy a cambiar el nombre del programa en cualquier momento. Bueno, hoy un placer. Estoy con un caballero que, entre otras cosas, fue secretario de Energía Nacional y la misión de él hoy es explicar ciertas cuestiones que conoce muy bien, pero está bueno que todos nos enteremos más a fondo. Me estoy refiriendo al ingeniero Emilio Apud. Emilio, gracias por estar acá en Sexto Sentido. Un gusto, como siempre, Karina. Bueno, yo quiero, lo primero que te quiero preguntar, en el medio de todo el tema del asunto de las tarifas, que estamos ya con este tema hace rato, pero ahora, bueno, está el Congreso, la Cámara de Diputados, en donde, bueno, se han presentado proyectos de distinta índole, todos los de la oposición, para bajar el aumento tarifario. Obviamente, cuando a alguien le hablan de aumentos, a nadie nos gusta pagar aumentos de nada. Pero ¿cuál es la génesis de esto? ¿De dónde venimos nosotros realmente con la matriz energética, Emilio? Bueno, fue la locura de Néstor Kirchner en el 2003 de perseverar en un congelamiento tarifario que en el 2002 se justificaba, porque te acordás que hubo un problema serio en la economía, ¿no? Después de salir de la convertibilidad, Claro. etcétera. Entonces se optó, bueno, por 2002 no vamos a actualizar como marcaban los contratos cada 6 meses las tarifas. Pero en el 2003 no había ninguna razón. Acordate que empezó el viento de cola, Sí, todas las commodities sí, se sí. fueron para las nubes, teníamos el equilibrio gemelo, etcétera, y sin ninguna razón, nada más demagogia pura y populismo energético, lo congeló en el 2003 y lo mantuvo así durante más de 12 años el kirchnerismo. ¿Qué ocurre con eso? Que los únicos ingresos que tiene el sector son a través del gas, la electricidad, los combustibles, etcétera. Sí. Si vos congelás eso y no reponés, ¿no? Se te deteriora el servicio y se caen las inversiones. Entonces, la matriz energética, que ya estaba bastante comprometida, menos que en otros países porque tenemos mucho gas, ¿no? Pero de hidrocarburos estaba en 80-85%, ahora estamos cerca del 90%. Para generar energía eléctrica, Sí. ¿no? Con esos parches que se fueron haciendo, se fueron poniendo máquinas de bajo rendimiento. ¿Y qué se logró con eso? Que el nivel de térmico, o sea, de fósil, que se quema para hacer energía eléctrica, ¿no? Aumentara con el consiguiente aumento de la emisión de anhídrido carbónico, que es lo que le preocupa a toda la gente por el tema del efecto invernadero. Sí, la contaminación, exactamente. Claro, es decir, Sí. fue una decisión malísima. Después también le puso el pie encima al precio del gas en boca de pozo, ¿no? En los yacimientos. Pero la paradoja fue que nosotros pasamos de ser exportadores de energía a ser importadores, ¿no? Exactamente. Eso es un Claro, tema impresionante. Porque al fijar el precio del petróleo y del gas muy bajos, se dejó de invertir. Se consumieron reservas, cayó la producción, hubo que empezar a importar. Y entonces, además se dio una señal muy mala a los consumidores, que empezaron a cuidar el uso eficiente de la energía. Lo mismo que pasó históricamente con el agua, ¿no? Pero como pasa en todas partes del mundo, Emilio, yo siempre digo que nosotros acá en eso, todos, tal vez hemos tenido una conciencia absolutamente irresponsable de no cuidado de los recursos que son escasos. Vos pones el tema del agua. En todas partes del mundo el agua, hay medidores de agua. El agua se cobra. Acá estamos acostumbrados a que no, el agua es gratis. Bueno, en el resto del mundo no es así. Verdaderamente no es así. Sí, ese es el tema del populismo. Había un contrato con la firma francesa en la parte de obras sanitarias, ¿no? Y agua, que se dejó de lado porque no le dieron la tarifa y se fueron. Pero el plan ese preveía precisamente poner en un plazo determinado todos medidores para hacer un uso mucho más racional. Sí. Bueno, el problema, la cuestión es que hemos transferido, vaciado del sector energético a la sociedad, ¿no? Para que esté contenta, más de 100.000 millones de dólares en el periodo kirchnerista. Entonces ahora que se le pide un esfuerzo a la gente para volver a la normalidad, ¿sí? Porque pagamos mucho más por subsidios que por lo que costaría la tarifa real, ¿no? Porque inflación, mayores impuestos, menor calidad de servicio, contaminación, etcétera, ¿sí?
estando ya al borde de llegar al objetivo de sanear la tarifa, o sea, sanear la tarifa es que vos pagues por el metro cúbico lo que cuesta producirlo, y por el kilovatio hora lo mismo. Estamos ahí nomás, a un 20%, 25%, resulta que la irresponsabilidad de los opositores, que yo los considero en muchos casos oportunistas, porque saben la realidad como es, ¿no? Están ahora diciendo, no, vamos a retrotraernos a noviembre, vamos a ponerlo igual que el índice de salarial, pero no se dan cuenta que no es que se vaya poniendo un valor fijo actualizado, sino que hay que recuperar el verdadero valor. Hace poco, en el 2015, te la hago una ecuación para que se entienda, no es del todo precisa, pero aproximada. 80% de lo que pagábamos de luz y gas lo pagaba el Estado a través del subsidio. ¿El 80%? Sí, y el 20% lo pagaba la tarifa. Hoy ya estamos al revés. El Estado con el subsidio 20% y el resto 80%. ¿Tiene sentido ahora en el medio del río dar marcha atrás y dar por tierra con todo ese esfuerzo que se hizo? El país el año pasado ahorró 8.000 millones de dólares, ¿no?, por haber hecho el esfuerzo, sobre todo la clase media, de pagar la tarifa de gas y la tarifa de luz, lo que corresponde. ¿Y por qué te digo lo de la clase media? Porque en realidad casi el 30% de los usuarios de gas y de electricidad no pagan la tarifa, tienen tarifa... La tarifa social. Exactamente. Entonces cuando dicen, no, la pobre gente que no puede... No, espera un poquito, es la clase media. Hay algunas personas de la clase media que hay que reconocer que están cargando con todo el esfuerzo, porque no es solamente gas y electricidad, sino todos los servicios, colegios, etcétera, caen sobre la clase media. Pero es un sacrificio que hay que hacer. Vos no podés salir de una enfermedad si no tomás la medicina. Perdón, la clase media fundamentalmente la gente registrada, porque hay otro tema, ¿no? Como acá tenemos una enorme economía informal también, los que están en la economía informal no solamente no pagan impuestos, sino que además se cuelgan de la energía, o sea, ese es otro tema muy importante, que también tiene un peso donde hace que todos los que pagamos impuestos sintamos un recargo. Ese es otro tema también para decir, ¿no? Pero es una cuestión cultural después de años de populismo, ¿no? Agravado en los últimos 12, pero yo creo que ya venimos de 70 años, donde el Estado es ese maná que provee todo, pero el Estado somos nosotros. Claro, pero ahí está, Emilio, vos estás diciendo, me parece algo muy importante que está muy interesante comentarlo más en estos días. Cuando vos por ahí decís todos, ¿no? Decimos... El sistema populista, que vemos que ha tenido su gran, voy a decirlo, me sale decir, orgasmo político en Venezuela, y vemos lo que está, el horror que ya es un desastre humanitario, verdaderamente con el mensaje de queremos que la gente esté bien, le regalamos todo. Hay que pensar que en general los seres humanos, es natural tal vez, si a vos te lo regalan, vos no vas a decir, no lo quiero. Digamos, y vos pensás que el Estado es medianamente responsable y que eso no va a llevar a que a la larga, a la mediano o largo plazo, el problema recaiga sobre vos, ciudadano, ¿no? Esta es la gran, creo, cuestión maquiavélica y nefasta de lo que tienen los sistemas populistas, que te venden el paraíso hoy para condenarte verdaderamente al infierno en el mediano plazo. Pero la gente cree de buena fe que eso está bien. Bueno, es una falencia grande de nuestra sociedad, ¿no? Porque tiene que saber que nadie regala nada. Claro, eso es cierto, pero de repente uno, no sé, como que de buena fe dice, bueno, ¿será que se puede? ¿Estará todo bien? Digo, yo ahí como que recargo mucho las cosas, obviamente, y la irresponsabilidad de quienes toman ese tipo de medidas, y después, obviamente, en todos nosotros que nos tenemos que dar cuenta en algún momento de que eso nos cierra. Karina, no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Quién en su sano juicio podía decir que la tarifa de gas, lo que consumimos de gas en 2 meses, valía lo mismo que un café? Sí, no, por supuesto, nadie en su sano juicio. Nos hacíamos los distraídos, porque lo que tendríamos que pagar por esa tarifa la estamos usando en otras cosas, y ahora nos cuesta volver a su cauce. Pero hay que recordarle a la gente que en el 2002, 2001, pagábamos lo que costaba. Es decir, lo que ahora estamos haciendo el esfuerzo para volver, ya lo hacíamos antes y nadie se suicidaba. Claro. Nada más que, bueno, vienen cosas dentro del presupuesto
que vos sacás de lo que tendrías que pagar en energía y lo usás para otras cosas. Bueno, Claro. todo no se puede. Claro. Entonces, ahora va a venir la tarifa fuerte de gas dentro de 2 meses. ¿No? En la época pico, ¿no? Que es más el invierno empieza. Claro, porque el frío. se suma el consumo de invierno, que es 8 o 9 veces que el que veníamos teniendo en los meses cálidos, con el incremento de la tarifa. Entonces ya ahora el gobierno tendría que salir a preparar a la gente, ¿no? Cómo puede ir ahorrando, porque yo estoy convencido, y no yo, sino el mundo académico, que más del 20% se puede bajar el consumo. En ahorro de todos los días, o sea, Claro. ¿no? Teniendo conciencia de que, no sé, vos te vas, estás en tu cuarto, te vas a apagar la luz, la obvia. O sea, hay cosas, ¿no? Exactamente. Tenés la ducha encendida hablando por teléfono, por ejemplo, pero hay cosas que son muy típicas que todavía uno las tiene muy acendradas, ¿viste? Abrís la canilla, estoy hablando por teléfono, y te quedas hablando por teléfono y el agua corre y corre, ¿no? Por ejemplo. Claro. Pero hay que explicarle a la gente cuáles son los beneficios, cómo es un mal negocio, en vez de pagar la tarifa lo que cuesta, dejar que nos subsidien. El subsidio lo paga la clase menos pudiente porque... Ahí quiero que me lo cuentes, el próximo bloque. ¿Por qué es mal negocio para el ciudadano, justamente? ¿Me lo contás el próximo bloque? Dale. Bueno, continúo acá con Emilio Apud charlando, todo muy interesante. Emilio, decime por qué es peor negocio para nosotros, para los ciudadanos, que continúen los subsidios? Si siguen los subsidios tenemos más impuestos, sigue la inflación, tenemos malos servicios, no tenemos inversiones. Esas son una de las pocas cosas que nos perjudican. Como no nos perjudican directamente, sino en forma indirecta, la gente no lo atribuye al tema de los subsidios. Pero solamente el ajuste que se hizo, yo uso ajuste a pesar de que a muchos no les gusta hablar la palabra ajuste, está en el diccionario de la Real Academia. El ajuste que se hizo el año pasado significó un ahorro para todos los argentinos de 8.000 millones de dólares. 8.000 millones de dólares es una cifra muy importante. Obvio. ¿Qué más se logró con eso? ¿No? Firmar todos los contratos que estaban caídos desde la época de Kirchner con las prestadoras de los servicios. Entonces ahora a las prestadoras de servicios se les puede exigir. De hecho se las multó porque no cumplieron con la calidad del servicio en este verano. Ajá. Por ejemplo, de Norte y de Sur recibieron multas muy grandes en decenas de millones de pesos, ¿no? Porque ahora el Estado puede mantener ese control porque existe el contrato. Claro. Antes no se podía. Claro, vos no podías, claro, si no hay un contrato, el Estado no te puede punir, es obvio. Es que el claro. Estado había roto unilateralmente el contrato al no aceptar la tarifa Claro. que reflejara los costos. Claro. Ahora eso ya está. Entonces eso significa un gran adelanto, incluso dentro de la calidad de servicio que se comprometen las empresas a prestar, está el tema que se viene, que es la energía distribuida. Sí. Que podemos generar en nuestros hogares con un panel solar y cuando no lo usamos ponerlo en la red y ahorrarnos la energía. Lo que se llama Smart Metering y Smart Grid, que son toda la parte de inteligencia digital, tenerla en el medidor y vos en tu teléfono podés ver lo que estás consumiendo y cuánto te está costando en cada hora. Eso es bárbaro, pero es muy ocurre eficiente. en la mayoría de los países. Exactamente. Nosotros somos la excepción. ¿Para qué nos íbamos a preocupar en todo eso si al final del mes o del bimestre no pagábamos nada? Claro, claro. ¿Cómo estás viendo el tema de las naftas? Por las naftas, el combustible, el petróleo, perdón, ha aumentado muchísimo, ¿no? En los últimos tiempos. Sí, fue desafortunado el contexto internacional para un buen criterio que tuvo el gobierno de liberar los precios del crudo y de los combustibles. Sí. En septiembre del año pasado, cuando se llegó a un cierto valor del precio del barril internacional, alrededor de $60, se empardó el barril criollo, que fue un invento de Cristina en el año 2014, porque había caído mucho el precio del petróleo, entonces acá lo teníamos un poco más alto. Y desde que se empardó eso, ¿no? Ahora se maneja con el valor internacional. Ocurre que a partir de ese momento
empezó a subir cada vez más el petróleo. Sí. Y el precio del combustible se elabora con 3 variables fundamentalmente, que son el tipo de cambio, el dólar se fue para las nubes, el precio del barril internacional, que se fue para las nubes, y el precio de los biocombustibles, que lo fija el Estado. Sí. ¿No? Haciendo ese mix, ¿no? En realidad es una presión sobre el precio del combustible que en algún momento va a tener que actualizarse. Las empresas lo actualizan cada tanto. Ahora hubo un pedido del gobierno para tratar de por 2 meses no tenerlos, pero no quiere decir que las empresas no vayan a resarcirse de eso, sino que se posterga para dentro de 2 meses. Te pregunto cómo funciona eso en los demás países en general, como siempre digo, los países que funcionan. En los países que funcionan, ¿cómo funciona esto? Funciona exactamente igual. Acordate que acá intervinimos el precio de las naftas, ¿sí?, y de los combustibles y del petróleo cuando estaba alto. Éramos vivos, estaba un promedio de 80, 90 dólares, es muy alto para Argentina, viene Guillermo Moreno y se acaba de 40. Sí. Entonces venían todos, los paraguayos, los chilenos, los uruguayos a cargar nafta acá. Sí, me acuerdo. Después del 2014, cuando se cayó el precio, pusimos un barril criollo que estaba 50, 60, cuando el internacional estaba en 30. Entonces decimos, ¿cómo puede ser que estemos nosotros tan caro, que nos estamos yendo a cargar a Uruguay, que está más barato? Pero no se dan cuenta que hay que ver la película. Claro. ¿No? Cuando estaba alto se beneficiaron y cuando está bajo se embroman, pero para eso están las estrategias de las empresas anticíclicas, claro, ¿no? Que dicen, bueno, no me voy a gastar todo lo que en esta época de bonanza, guardo un poco para cuando esté bajo, porque sé que no va a venir el papá Estado a ayudarme. Sí. Eso es lo que nos tenemos que sacar de la cabeza, de que el Estado no está para ayudar a las empresas, está para dejarlas funcionar de acuerdo con las leyes de mercado, no intervenir. ¿Sí? Y si se tiene que fundir una empresa, se tiene que fundir. Pero es un poco arriesgado lo que estoy diciendo, porque todavía hay costos que están puertas afuera de las empresas, ¿no? Que no manejan las empresas, ¿no? Por ejemplo, el costo laboral, sí, el tema de la infraestructura. Sí. ¿Sí? Hay un montón de costos que nos hace poco competitivos con el exterior. A ver, yo creo que por ahí tu concepto tiene que ver más que nada con el concepto, digamos, en cualquier parte del mundo, si una empresa teniendo un contexto de razonabilidad tributario, etcétera, seguridad jurídica, si no es eficiente, la empresa se funde. Eso pasa en cualquier país normal del mundo, ¿no es cierto? Y obviamente ningún Estado interviene para que eso no ocurra, porque es un tema de lógica. Lo que pasa que aquí, como vos bien decís, en segundo tiempo decís, pensás, claro, acá en la Argentina todavía tenemos un espectro bastante anormal, tenemos una presión tributaria complicadísima, sigue habiendo una gran irresponsabilidad por parte de todos los que tienen que poner racionalidad. Yo el otro día recordaba, Emilio, perdóname, el impuesto a la renta financiera cuando, bueno, por ejemplo, es otra cosa absurda que tuvo que negociarse con la oposición porque era una cuestión que quería una parte de la oposición. Bueno, pero se sigue en un contexto. El costo laboral es el tema laboral, muy, por supuesto, muy grande, y la carga impositiva es muy grande. Ahora, vos sabés que hay altos impuestos para pagar el alto gasto, ¿no? Si no bajás el gasto, ¿no? Vos lo podés cubrir el gasto con impuestos, con emisión o con endeudamiento. Claro. Bueno, ahora todos están contentos, sí, vamos a pedir prestado. ¿Qué estamos haciendo? Estamos postergando para los próximos años, ¿no? La fiesta que ahora habría que haber cortado. Sí. Yo estoy de acuerdo con un gradualismo, pero no con una paralización. ¿No? Yo creo que hay que tomar algunas medidas en algunos gastos que se pueden llegar a reducir. Bueno, volviendo al tema energético, el tema energético también padece eso. Nosotros tenemos unos recursos espectaculares, en vaca muerta sobre todo, que excede la demanda local. ¿Cómo está el tema vaca muerta justamente? Está muy bien, se ha avanzado mucho en lo que se llama los pilotos, la curva de aprendizaje, ¿no? En los últimos 5 o 6 años, yo te diría que después de Estados Unidos nosotros estamos ahí. Ahora hay un tema que a mí me preocupa. En todos los outlook, todas las proyecciones de las empresas petroleras, de los analistas de energía, etcétera, en 30 o 40 años no aparece Argentina. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque piensan que no vamos a poder desarrollar esa riqueza que tenemos ahí, que según la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos es la segunda del mundo en gas. Pero eso sería, sería ya, no sé, seríamos
demasiado estúpidos para no aprovechar semejante cosa, Bueno, Emilio. estamos- ¿Pero qué hay que hacer para que eso ocurra? Karina, estamos importando gas y tenemos la segunda reserva del mundo. Sí. ¿No? Entonces, lo que hay que hacer es, el Estado tiene que sanearse, ¿no? Ya te digo, no se le puede pedir a este gobierno que en 2 años, ni en 4, ni en 6, pase a la normalidad. Pero en determinados nichos tendría que esmerarse para hacérsela más fácil al inversor. Porque el Estado no puede poner un peso en eso, porque no lo tiene. Y si lo tuviera, es cuestión de discusión si Sí, tiene que ir para eso se o tiene no. que meter ahí o no. Pero en estos momentos dependemos de la confianza de los inversores, sobre todo extranjeros, para que vengan a invertir en Vaca Muerta, en energía eólica, en energía solar, en redes, en todo eso. Entonces, todo esto que está pasando ahora, y sobre todo la falta de seguridad que da desde el punto de vista institucional este papelón que se está haciendo en el Congreso, que todos cuando ven que está débil alguna posición del gobierno van encima y en vez de solidarizarse para sacar al país todos en forma conjunta, bueno, son señales malas. El tema de la justicia también son señales malas. Hay que resolver el tema judicial. Y como te dije antes, también las leyes laborales hay que modificarlas. Tengo entendido que el gobierno lo sabe y lo tiene en su agenda. El asunto es cómo y con qué ritmo poder ir implementándolo, ¿no? Bueno, pero fíjate, vos hacés alusión al tema laboral, yo lo charlaba en el programa anterior justamente también, que verdaderamente ahí también hay que tomar conciencia que esto no tiene nada que ver no son posturas ideológicas, tiene que ver con la práctica real, con que tenemos una legislación laboral que atrasa 50 años y un mercado de trabajo que tiene un dinamismo impresionante y que en los últimos años ha cambiado profundamente y va a seguir cambiando con la tecnología, entre otras cosas, ¿no? Mira, Karina, a mí me hace recordar, ¿te acordás la ley de alquileres? Sí. La ley de alquileres era para los que ya tenían el alquiler y ya estaban adentro, pero Claro. después nadie podía conseguir un alquiler. Exactamente, sí, Bueno, sí. la ley laboral, acá es lo mismo para los que tienen trabajo, Sí, no pero para para el que generar nuevos trabajos. Hay un Exactamente. montón de gente que no tiene trabajo y gente capacitada, pero no lo puede conseguir, primero, porque los impuestos sobre la parte laboral son altísimos. Sí. Y segundo, los pasivos que una empresa Pasivo tiene que contingente. tener para satisfacer todos esos privilegios que se fueron consiguiendo, que son incompatibles con la economía mundial actual. Que no va a los trabajadores, ¿no? Privilegios que no van a los trabajadores. dicho No, sea de es paso. todo un problema de los gremios que tienen que modernizarse. Para mí los gremios tienen que estar, no sé si unificados, pero tienen que existir Pero los moderno, gremios, una mentalidad moderna. una mentalidad moderna y saber que si no hacen eso van a tener menos clientes, menos socios. Exactamente. ¿No? Nosotros en Vaca Muerta, el gobierno en la zona de Neuquén hizo un acuerdo, logró un acuerdo que yo creo que es histórico con, Sí, por con el productividad, sindicato. ¿no? Exactamente. Sí, sí. ¿No? Pero ¿por qué? Bueno, porque la necesidad tiene cara de hereje. Señor, si con estos costos este yacimiento cierra y este cierra, Claro. ¿y cuánta gente queda afuera? Bueno, pero viste, Emilio, que en muchos sectores ya el tema de la productividad y en el resto del mundo se aplica, ¿no? A muchísimos sectores. Sí, bueno. Absolutamente. Eh, me sigo acá. Escúchame, en Chile, en Perú, Sí, sí, en sí, Colombia, no hablo de los países nórdicos. ¿Eh? No, sí, tal cual, pero siempre uno habla de Finlandia, ¿viste? Pero pará, lo tenemos acá. Chile, por ejemplo, como decís. Bueno, pero fíjate ahora, hoy creo que hubo una manifestación en contra del ajuste tarifario y en contra del Fondo Monetario Internacional. Si no querés ajuste tarifario, tenés que conseguir el dinero para pagar lo que no paga el usuario. Y para pagar lo que no paga el usuario necesitas endeudarte. O sea, es un contrasentido ir en contra del que nos va a prestar plata y a favor de que no se aumenten las tarifas. Bueno, eso yo creo que hay que empezar a hablarlo con claridad meridiana. Hay como un estilo culposo de la dirigencia que no se anima a decir las cosas como son. Pero en realidad yo creo que se le hace un daño a toda la sociedad de no aclarar bien las cosas. Yo creo que la gente va a entender si se les explica claramente. Sí, y ya no tengo más tiempo. Y si en especial también cuando escuchamos propuestas que suenan por ahí muy lindas, como música en los oídos
prima facie, la verdad que lo que hay que preguntar es, bueno, ¿y esto cómo se paga? ¿Quién Esa es la paga? pregunta, ¿quién paga? ¿Quién Exactamente, paga? ¿quién paga? ¿Cómo se paga? ¿Y Esa- quién paga? Esa es la pregunta. ¿Quién paga? Y te van a decir el Estado. No, ¿Y el Estado somos quiénes nosotros, somos? pero somos nosotros, ¿eh? porque ese es el tema, Bueno. si somos nosotros. Y sobre todo el que menos tiene es el que más paga. Sí, pues siempre pasa así, la proporcionalidad, obviamente. Emilio, un placer que hayas estado, nos reencontramos. Espero que se haya entendido algo. Se entendió todo, muy clarito lo tuyo, verdaderamente gracias, Ok, Emilio, de no, verdad un un gusto. placer. Y yo, bueno, me reencuentro, usted ya sabe, con pragmatismo y optimismo, el futuro es hoy. Chao. Hay un casino que es como vos. Divertido, moderno, lleno de anécdotas y listo para sorprenderte. Disfrutá Casino del Mar, la sala que mejor premia la diversión. Me escribió mi primo, el de España. ¿Qué dice? Marquitos, ¿qué pasó con esta Claudia? Me gustaba más la otra. Bueno, decirle que a mí me gusta más la moto y mira dónde estoy. Bueno, la mote. Escúchame, ya que estás con la compu, ¿por qué no te fijas qué onda en los préstamos personales en el Galicia? Que quiero convertir el vestidor en un escritorio. El vestidor en un escritorio. Dale, Marco, dale, que tardo más en explicártelo a vos que ellos en darme el préstamo y te lo dan online. Ahí está. Ahí está. En pino busca, ¿eh? No, madera laqueada. No. Es caro, pero dura toda la vida. No. Toda la vida. No. Para siempre, mi amor. Pino. Pedilo en bancogalicia.com. SAME Provincia ya está cuidando a 8 millones de bonaerenses y seguimos trabajando para llegar a todos. Si querés saber más, ingresa en gba.gov.ar/salud. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Vacúnate contra la gripe y el neumococo. Es importante que todos los años te apliques la vacuna antigripal. Además, vacunarte contra el neumococo te protege de la neumonía y la meningitis. Las vacunas son totalmente seguras y gratuitas. Encontrá tu punto de vacunación más cercano en www.pami.org.ar o en el 0800-222-2233. Juntos podemos cuidar tu salud. PAMI.